La Pradera en el municipio de Marqués, en el estado de Querétaro, no nació como un barrio tradicional. Como en muchas ciudades o colonias, no surgió alrededor de una plaza ni de una iglesia, ni alrededor de un camino antiguo. La Pradera nació como un proyecto, como una decisión inmobiliaria, como un trazo sobre la tierra que antes fue campo, parte de antiguos predios rústicos vinculados a la ex hacienda de El Pozo. Todavía existe El Pozo, pero la ex hacienda ya se fue. Aquí no hubo una historia urbana previa, hubo planeación, autorización y construcción, hubo una desarrolladora que vio oportunidad, hubo un municipio que autorizó etapas y hubo un mercado que necesitaba vivienda. Así empezó todo, ojalá así empezara todo en todos lados, porque una cosa es construir casas y la otra es muy distinta, es construir una ciudad. Durante sus primeros años, La Pradera fue eso que muchas veces vemos en Querétaro y en muchos lugares. Un desarrollo adelantado a su entorno, casas listas pero una ciudad incompleta, vivienda construida pero servicios a medias, un lugar que en el papel ya existía, pero que en la realidad todavía estaba lejos de todo, lejos del trabajo, de los centros comerciales, lejos de la vida urbana consolidada, con pocas vías de acceso, con transporte limitado, con la sensación de aislamiento que muchos habitantes recuerdan y dicen: yo vivía hasta La Pradera, en donde tenía que llegar caminando y no había servicios, no había tiendas, no había ni dónde comprar un refresco. Y sin embargo, la gente llegó, porque cuando hay necesidad de vivienda, la ciudad se expande aunque no esté lista. Y aquí aparece un dato muy importante que pocas veces se menciona. Los primeros compradores de La Pradera no eran necesariamente inversionistas profesionales, pero sí tenían una visión muy clara. Eran personas, muchas de ellas entre los 30 y 40 años, en aquel momento que vieron en esas casas una oportunidad. Algunos buscaban vivienda propia, sí, pero muchos otros entendieron algo más profundo, que podían adquirir una propiedad a bajo costo en una zona que, aunque en ese momento estaba lejos, tenía potencial de crecer bajo la modalidad de crédito e Infonavit. Y lo hicieron, compraron y esperaron, y con el paso del tiempo ese movimiento se convirtió en algo muy, muy interesante. Hoy, muchos de esos primeros compradores ya están en otra etapa de su vida. Personas de 50 o 60 años o más que no necesariamente viven en esas casas, las rentan, las administran, las han ampliado, las han adaptado, y lo que en su momento fue una compra arriesgada, hoy se convirtió en un activo rentable. Yo te puedo decir que muchas personas que habían comprado en La Pradera se habían arrepentido porque les quitaban el boiler, se metían, les quitaban la herrería, las asaltaban, y vivir en La Pradera era sinónimo de arriesgar. Bueno, lo que te puedo decir es que eso cambia completamente hoy. La lectura de La Pradera ya no es una colonia popular, es una colonia que produce ingreso. Y ahí es donde entonces todo se volvió interesante, porque mientras muchos antes veían un lugar lejano, la ciudad empezó a moverse alrededor. Aparecieron otros desarrollos importantes como el Refugio, La Vista, La Cima y más adelante el corredor de Cibatá y todo el eje de circuito universidades. Entonces lo que antes era periferia empezó a quedar en medio, y eso lo cambia todo. Hoy La Pradera dejó de ser el final del camino. Hay un hospital del Seguro Social que es el Hospital Regional número 2 y se convirtió entonces toda La Pradera en un punto estratégico, en un lugar de paso, en un lugar de conexión, en un lugar que empezó a alimentar todos los días a esos nuevos desarrollos de mayor valor. Porque hay algo que pocas veces puedes decir: las zonas de alto valor no funcionan solas, necesitan un soporte, necesitan comercio, servicios, necesitan mano de obra y necesitan una vida real, y esa vida real muchas veces se construye en lugares como La Pradera. Aquí la ciudad no empieza a las 10 de la mañana, empieza antes de que salga el sol. Desde las 5:30, 6 de la mañana la colonia ya está en movimiento. Gente que se prepara para salir a trabajar, transporte que empieza a llenarse, negocios que levantan cortinas, desayunos que se sirven y calles que se activan. Aquí en La Pradera no hay pausa, aquí hay operación, una operación económica, y eso genera algo muy importante: recursos económicos. Y donde hay flujo de recursos, hay negocio. Y La Pradera se convirtió en eso, en un laboratorio comercial, no porque alguien lo haya planeado así desde el inicio, sino porque la necesidad lo fue construyendo. Empezaron a aparecer de la nada tiendas, papelerías, tortillerías, cocinas económicas, ferreterías, servicios, cafés y tiendas de gorditas, todo lo que una comunidad necesita para funcionar sin depender completamente de otras zonas. Y cuando eso sucede, entonces el valor del lugar empezó a cambiar. No necesariamente estéticamente, pero sí en funcionalidad. Todas las calles que tú estás viendo son las calles de La Pradera. Hay departamentos dúplex, casas de una sola planta, de 2 de 3 recámaras, sotehuelas, y hay casas que tienen hasta 4 pisos. En La Pradera se habita, se trabaja, se renta y se transforma. Aquí empiezas tú a ver algo muy interesante desde el punto de vista inmobiliario: la adaptación del inmueble. Casas que nacieron con un diseño básico y con el tiempo fueron creciendo, ampliaciones, subdivisiones, segundos niveles, terceros niveles y hasta cuarto piso, espacios que se convierten en cuartos en renta, en pequeños departamentos, en unidades familiares independientes, y eso genera un fenómeno muy claro:
La pradera deja de ser solo vivienda y se convierte en inversión, porque cuando una casa puede generar ingreso, entonces la lógica cambia y aquí entra algo muy importante. Lo que empezó como una decisión de compra terminó como un modelo de negocio y ese modelo en la pradera sigue vivo. Hoy, quien entiende la pradera no solo ve casas, ve flujo de dinero, ve ocupación, ve rotación, ve demanda constante de rentas, una estructura económica que se sostiene todos los días. Aquí es donde entonces la pradera, tengo que decir que también creció más rápido que lo que el desarrollo urbano podía sostener. Durante años hubo problemas de seguridad, vandalismo, percepción de abandono, infraestructura insuficiente. Y primero llegó la gente, después llegaron los servicios, primero se ocupó el espacio y después el gobierno empezó a intervenir para regular, para mejorar y para integrar, como en muchos lugares del país. Y entonces lo que te puedo decir es que esta colonia no solo se construyó con concreto, se construyó con el tiempo. Hoy la pradera ya no es la misma de hace 10 o 15 años. Hoy tiene rutas de transporte más definidas, tiene centros de conexión, servicios, tiene presencia institucional, tiene una población importante dentro del municipio del Marqués, pero sigue teniendo retos de movilidad, orden urbano, mantenimiento, crecimiento descontrolado en algunas zonas y todo eso sigue presente. Y entonces la pregunta ya no es si la pradera es buena o mala, esa es una pregunta muy básica, aunque mucha gente dice en la pradera roban y asaltan. La verdad es que es diferente. La pradera representa dentro del modelo de ciudad un modelo que se está construyendo en Querétaro. La pradera representa el soporte, la base, representa ese lugar donde vive la gente que hace funcionar todos los días a las colonias más nuevas, a las colonias más bonitas y a las colonias más caras. Eso representa economía real, representa adaptación, la capacidad de convertir una casa en ingreso, un negocio o en patrimonio. Y entonces, desde el análisis inmobiliario, eso es clave, porque aquí el valor no se mide solo por los acabados, se mide por la finalidad del inmueble, se mide por la ocupación, por el flujo, por la vida que representa para los habitantes, y ahí es donde muchos se equivocan, porque creen que una casa vale más por estar en una zona bonita, cuando en realidad muchas veces vale más por lo que puede generar, y la pradera lo demuestra todos los días. Aquí las rentas se mueven rápido, aquí hay demanda constante, hay rotación y hay necesidad, y donde hay necesidad hay mercado. Yo me dedico a observar eso, a entender lo que una propiedad realmente vale, más allá de su fachada, a detectar donde hay oportunidades y donde hay riesgos, porque no todas las inversiones están en zonas premium, ni todas las zonas populares están limitadas, y la pradera es una prueba de eso. La pradera no es una colonia perfecta, pero es una colonia viva, en una ciudad que no deja de crecer. Los lugares vivos siempre terminan importando. Lo que te puedo decir es que la pradera no solo es un lugar donde se vive, es un lugar donde puedes construir un patrimonio. Y la pregunta es, ¿tú crees que la pradera es un problema o es una oportunidad? Yo lo que te puedo decir es que todas las casas de la pradera hablan y hay que entender lo que dicen. ¿Qué es lo que dicen las casas de la pradera? Que es un lugar que nadie quería y hoy es un negocio, porque la pradera, de pasar de abandono, se convirtió en una máquina de dinero, se convirtió en una colonia popular. No, es un negocio. Las casas de la pradera. La pradera es un lugar donde las casas trabajan para ti. Y finalmente lo que te puedo decir es que muchos inversionistas compraron, esperaron y hoy esas casas se convirtieron ¿en qué? En ingresos. Mi nombre es Arturo Reyes y soy especialista en conservación de bienes inmuebles. Te envío saludos. Si tienes alguna necesidad, puedes comentarme y yo te pregunto, ¿tú invertirías en la pradera hoy? ¿Crees que es un problema o es una oportunidad? Envío saludos. Hasta luego y buenas tardes. Finalmente te digo, la pradera muchos la critican y pocos la entienden.